la ciudad virreinal está aterrorizada. Es un ejército pequeño pero muy compacto. Lo dirige un brigadier de apellido Trujillo, unos 3,000 hombres a lo más. Son soldados coloniales que han tenido experiencia militar, bien organizados, bien armados, con artillería. Y entonces, el punto de choque se va a dar accidentalmente aquí, en este valle. Y a las 11 de la mañana del día siguiente, se producen los primeros choques. Un grupo grande de indígenas con palos y piedras va de frente contra las tropas de Trujillo. Y la clave era llegar al cuerpo a cuerpo, porque mientras estuvieran devolviéndoles metralla y no los dejaran arrimarse, el cuchillo o el tranchete de los mineros de Guanajuato poco podía lograr. Finalmente, la tenacidad y el una y otra vez cargar contra ellos logra flanquearlos y destruyen al ejército de Trujillo. Trujillo se replega hacia la Ciudad de México a caballo y cuando cuenta lo que trae con él, trae 50 hombres de los 3,000 que puso en batalla. Sin embargo, el Monte de las Cruces llena repleto de cadáveres de insurgentes. Es una batalla costosísima en términos de vidas humanas. Las hogueras de un ejército de 100,000 hombres y mujeres, la mayoría indios, armados de palos, piedras, cuchillos, arcos y flechas, machetes mal afilados, hondas, arden en la noche. Se dice que su resplandor puede ser visto desde la Ciudad de México. Hidalgo está a punto de cumplir con su promesa de llegar al Zócalo y hacer suyo el Palacio Virreinal, y luego irle a pedir cuentas al Tribunal de la Santa Inquisición. El pánico cunde en la ciudad. Se dice que Hidalgo llegará el 2 de noviembre. La capital de la Nueva España, de 150,000 habitantes, está condenada. Pero no todos. En algunos barrios populares, los pobres afilan los cuchillos. Hidalgo envía una comisión al virrey pidiendo la rendición. Luego se retira a soñar en vela cómo puede ser la terrible victoria. Han pasado 200 años y seguimos los historiadores preguntándonos con qué sueña Hidalgo esa noche y por qué al día siguiente, a pesar de que el virrey rechaza la rendición, no decide bajar sobre la Ciudad de México. No saben a poco las explicaciones de que, bueno, Calleja venía desde San Luis Potosí con un ejército muy potente. No, más bien Hidalgo decide no tomar la Ciudad de México. Y probablemente lo decida porque tiene miedo al caos y al saqueo. Porque el ejército que tiene no es un ejército. Y la decisión es una decisión trágica porque le hubiera ahorrado a la Nueva España 10 años de guerra civil. Y desde aquí se retiran. Tras el misterioso retroceso a las puertas de la Ciudad de México, se inicia una extrañísima marcha hacia el norte que lo lleva a Guadalajara y al decreto de abolición de la esclavitud, que es la obra angular del Hidalgo revolucionario, ¿no? Solamente existen decretos de abolición de la esclavitud en Haití y en México con Hidalgo, y lo convierte en piedra angular de la independencia, abolir la esclavitud. Y la batalla de Puente de Calderón, que pierde el retroceso hacia el norte hasta su captura en Baján, en lo que hoy sería Coahuila. De ahí, capturado, va a ser transportado a Chihuahua, donde se inicia el calvario del personaje. ¿Cómo estás? ¿Qué pues? ¿Qué pues, mano? Hemos incorporado a este documental a nuestro experto en chihuahuosidades, Jesús Vargas. Chihuahueneidades. Ajá. Que se hizo en 1960 y la última está presente ahí ¿Qué tal? Mucho gusto. para filmar ahí el calabozo de Hidalgo. En general, sí.
y el calabozo aquí. Hidalgo, capturado en Chihuahua, va a pasar varios meses sometido a un doble juicio. Por un lado, las autoridades religiosas tienen que desposeerlo de su categoría de sacerdote para poder permitir que sea juzgado fuera del fuero religioso por el Estado novohispánico y condenado a muerte. Pero van a ser meses, y en esos meses se van a producir historias extrañas, entre ellas la llamada confesión de Hidalgo. Hidalgo a un par de dominicos mandados ex profeso para que levanten un acta y lo someten a un larguísimo interrogatorio que dura varios días y en el cual supuestamente Hidalgo se retracta. Pero bueno, hay algunos elementos que hay que reflexionar sobre ellos. Primero, es un hombre derrotado, primero es un hombre condenado a muerte que sabe que lo van a matar y segundo, ¿quién estaba ahí para decir si lo que les dijo estos dos dominicos es lo que ellos anotaron en el papel o si hubo manipulación? De tal manera que la confesión hay que tomarla con los alfileres de la navaja de la duda y ver al personaje. Aún así, aunque la confesión fuera totalmente cierta, yo creo que el personaje no desmerece en lo más mínimo. Lo que hemos venido siguiendo a lo largo de esta historia te da la idea del cura rebelde que quiso cambiar profundamente una sociedad. 15 años después, 16 años después de la muerte de Hidalgo, en Chihuahua surge una figura como la de José Fernando Ramírez, que inicia una junta de chihuahuenses para recordar a Hidalgo. Y no hay absolutamente ningún testimonio, ninguna voz que hable del arrepentimiento de Hidalgo. O sea, ni los carceleros, ni la gente que lo venía a atender, no hay absolutamente un solo rasgo donde se diga Hidalgo en los últimos momentos de su vida se arrepintió. Y además, como dice la gente aquí, alguien que está arrepintiéndose de ese tamaño no le escribe versos a sus carceleros. Esos versos tan sencillos y a la vez tan bonitos que están acá en una placa afuera de este mismo recinto, ¿no? Me perdonan, pero los historiadores que hablaron de la vida de Hidalgo nos mostraron a un Hidalgo totalmente artificial. Creo que le tenían miedo decir que Hidalgo era un liberal, que Hidalgo tenía hijos, que Hidalgo era un revolucionario. El preso se encontraba en el cuartito número 1 del hospital. Cuando al amanecer le llevaron el chocolate de desayuno, se quejó de la cantidad de leche que le daban. No porque me vayan a matar, tienen que reducirme la ración. El reloj de los tambores señaló el inicio de la ejecución. 1 millar de soldados cubría el exterior desplegado en la plaza de los ejercicios. En el interior hacían guardia otros 200. La población no había salido a las calles. Las campanas de las iglesias repicaban. Lo condujeron hasta el corral del hospital, repartió unos dulces entre los soldados que lo iban a fusilar. Caminó solo hasta el banquillo que había en el arco. Ahí se produjo un altercado porque querían hacerlo sentarse de espaldas. Logró convencerlos de que lo mataran de frente. Lo ataron a un palo una vez sentado en el banquito y lo vendaron. Colocó la mano derecha sobre el corazón como le había advertido a los soldados para que no fallaran la puntería. Situados a 4 en fondo, los 12 soldados del pelotón de fusilamiento recibieron la orden de fuego. La primera cuarteta, a tan solo 4 pasos del hombre, hizo fuego. Fallaron todos, produciendo tan solo heridas en el estómago. La venda se ladeó y el hombre se les quedó mirando. El oficial a cargo, un tal Armendáriz, ordenó a la segunda fila que disparara. Le destrozaron el estómago. El oficial recordaba años más tarde que los soldados temblaban como azogados. Tenían orden de disparar al corazón, pero también tenían miedo. La tercera fila no hizo blanco. Y entonces el teniente, desesperado, ordenó a 2 soldados que dispararan poniendo la boca de los fusiles sobre el corazón de Hidalgo. Así murió Miguel Hidalgo en la ciudad de Chihuahua. Paco, felicidades y Muchas gracias, hermano, me da gusto verte.
órdenes del brigadier Calleja, las cabezas cortadas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron traídas a Guanajuato. Un herrero llamado Modesto Ramírez o Modesto Jiménez construyó unas jaulas donde se depositaron la cabeza. Se colocó una en cada una de las 4 esquinas del edificio para que ahí se pudrieran al sol y la gente pudiera verlas. 10 años estuvieron aquí las cabezas cortadas. Hidalgo se queda en la memoria colectiva, a pesar de las distorsiones respecto a su imagen, a pesar del descafeinamiento y lo light con lo que han querido retratarlo y reconvertirlo las versiones conservadoras de la historia y quitarle la fuerza del proyecto revolucionario de este cura maravilloso que inició la independencia de México. Al paso de los años me he encontrado a gente aquí en Guanajuato, paseantes de la Alhóndiga, que sostienen que en las noches sin luna los ojos insomnes de Miguel Hidalgo lo siguen observando. Evidentemente no es cierto, pero como material simbólico no está nada mal. Y en países como el nuestro, las batallas se dan siempre en un doble plano, en el plano de la realidad cotidiana y en el plano de los símbolos.